Colegio Mexiquense, en coordinación con la Universidad Intercultural del Estado de México, realizó la presentación del libro Educación para Indígenas, Experiencias Latinoamericanas de los siglos XIX y XX. En este acto estuvieron presentes el doctor Carlos Escalante Fernández, que es uno de los coordinadores de la obra editorial, y los comentarios corrieron a cargo de Jorge Dimas Mijangos, estudiante de la maestría en Historia del Colegio Mexiquense, así como la doctora Araceli Rojas López, de la Universidad Intercultural del Estado de México. Aquí en CMQ Televisión les preparamos un resumen de esta presentación que tuvo lugar en la sede de la Universidad Intercultural en el municipio de San Felipe del Progreso. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Kimiji Chiscola, Javi Hiasiji, Najo, Nosco Shimi Rugias con Najo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les acabo de decir, hola, ¿cómo están, alumnos? ¿Cómo amanecieron hoy? Y ellos me dijeron, muy bien, ¿y usted? También muy bien. Esa fue la traducción en Mazahua. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, jóvenes del segundo semestre de la licenciatura de Lengua y Cultura. Por aquí veía a su director, el maestro David, agradecerles infinitamente ese tiempo, este espacio que ustedes se dan para estar en este lugar y con estos acontecimientos. A nombre de nuestro rector, el maestro Antolín Celote Preciado, les doy la más cordial bienvenida y también a los que nos visitan el día de hoy, la bienvenida a esta Universidad Intercultural del Estado de México, que es su casa. Es un honor para nosotros recibirlos hoy en la presentación del libro Educación para Indígenas, Experiencias Latinoamericanas de los siglos XIX y XX. Jóvenes, esta es una obra fundamental para comprender la compleja historia de la educación de nuestros pueblos originarios. Bueno, este libro representa una oportunidad única para dialogar un tema crucial, la educación como herramienta fundamental para la preservación de las culturas indígenas y el desarrollo de sus comunidades. Enhorabuena, entonces esperamos que este evento sea un espacio de intercambio de ideas, reflexión y un enriquecimiento mutuo. Gracias nuevamente por su presencia. Les deseamos una enriquecedora jornada de aprendizaje y discusión. Nos sentimos muy gratamente recibidos y con una estupenda acogida, y eso se agradece siempre. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la parte que nos corresponde en esta presentación del libro, con el comentario o los comentarios que hará en primer lugar el licenciado Jorge Dimas Mijangos, quien es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Campeche y pertenece a la Sociedad Campechana de Historiadores y actualmente es estudiante en la 8ª promoción de la maestría en Historia del Colegio Mexiquense. Una maestría en la que hemos tenido egresados de esta universidad como estudiantes y han hecho unas tesis muy sobresalientes. Es un gusto estar aquí y yo quisiera abrir mi participación con comentarios bastante generales. Creo que hay cuestiones que les pueden interesar porque justamente se relacionan con, entiendo que son estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura, entonces creo que hay cuestiones bastante interesantes que pueden ser de su interés. Bueno, desde la introducción de este libro me parece bastante acertado porque deja algunas cuestiones muy puntuales, o más bien puntualiza, por ejemplo, la importancia de la historia social y cultural para desarrollar temáticas que desde los años 80 y desde los años 80 hasta la actualidad poco se habían explorado, poco se habían investigado, ¿no? Desde luego, cuestiones sobre población o poblaciones, diferentes realidades indígenas, alejadas o fuera de las urbes,
cuestiones ahora muy actuales como historia de los sentimientos, ¿no? Entre otros actores, otras instituciones, etcétera, ¿no? También desde esta primera parte se plantea algo bastante interesante que es también esta revisión, que es a partir de una revisión historiográfica, es decir, de ese análisis bastante breve, sintetizado sobre autores, sobre autoras y por ende sobre sus obras, una distinción entre tres aspectos o tres ejes conceptuales muy relevantes, por ejemplo, educación para indígenas, educación indígena y educación escolar indígena. La primera vinculada a experiencias como tal construidas por parte del Estado, pero en este caso los estados y las organizaciones religiosas, que a su vez se inscriben en cuestiones de sometimiento, y con sometimiento pues también está relacionado al poder, ¿no? La segunda, que sería la educación indígena, son formas tradicionales de formación y transmisión de la cultura dentro de las propias comunidades indígenas o de este tipo de sociedades, mientras que la tercera, educación escolar indígena, son las formas escolarizadas de dichas sociedades. Y esto es bastante importante aclararlo porque en términos cotidianos o coloquiales se suele pensar y nombrar a educación indígena a lo que en realidad es educación para indígenas. Y creo que aquí vale la pena puntualizar y resaltar esa palabra para, porque eso nos hace pensar justo en que existe algo o alguien detrás de, ¿no? Y en este caso son grupos de poder, son los propios estados, los estados nacionales, son las propias autoridades y también en otros casos pues las élites políticas, las élites empresariales, no solo pensándolo en términos actuales, sino también desde el siglo XIX, desde el siglo XX, incluso también desde el periodo colonial, ¿no? Cederle el micrófono a la doctora Araceli Rojas López, que también ha aceptado y le agradecemos comentar el libro. Ella es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo y ambientóloga por la misma universidad. Cuenta con una especialidad en calidad ambiental y actualmente estudia la maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas. Es especialista en agua y políticas públicas, ecología política, resolución de conflictos socioambientales, pueblos originarios e interculturalidad. Actualmente es profesora en la Universidad Intercultural del Estado de México y se ha desempeñado como investigadora en consultorías internacionales y en materia de esquemas de financiamiento verde y sostenible en comunidades indígenas para los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Recientemente ha organizado el primer Congreso del Agua, la crisis del agua y sus efectos si no actuamos en esta universidad, y también ha participado en la creación de la licenciatura en Ciencias del Agua y la Tierra, y ha colaborado con el CONACYT, con el que era CONACYT, en el Programa Nacional de Investigación e Incidencia en el proyecto Trasvases y Seguridad Hídrica. Es para mí un gusto y un honor presentar y comentar este libro que coordina Yamila Liva y el doctor Carlos Escalante. Y creo, jóvenes estudiantes, que esta es una oportunidad única, este libro, para reflexionar sobre nuestros propios haceres, saberes y el rumbo de la Universidad Intercultural. En este sentido, bueno, considero que en general los aspectos más relevantes del libro, ¿no? lo que permite que yo vea, esa construcción del método a través del cual nos están hablando, pues es a través de la historia, de la recuperación de la historia, de la historiografía que tiene que ver con los aspectos culturales, sociales y la historia de la educación. Sin esa construcción de esa gran línea del tiempo, no podríamos nosotros saber el día de hoy en qué momento estamos pensando para la Universidad Intercultural del Estado de México. En este sentido,
Pues quiero comentarles que hay algo muy importante y que tal vez les haga eco. En semanas pasadas, estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura vinieron a la rectoría para comentarnos que no estaban siendo considerados dentro del proceso del concurso de UCICAM, es decir, que no podían ser considerados para ser profesores, ¿sí?, de la educación básica, ¿no?, de primaria y de secundaria. Lo cual pues nos lleva otra vez a revisitar la historia. Y es que en sí, pues la Universidad Intercultural, no en periodos anteriores, siempre había sido considerada para este periodo, los estudiantes, y que en algún momento, obviamente debido al incremento de otros profesionistas, ¿sí?, entonces esos profesionistas están ahí trabajando, pero pues ya les están dando el trabajo a los otros. Y entonces vinieron y nos dijeron muy angustiados que algo pasaba, que pedían el apoyo de la rectoría, pues de la universidad. La universidad los arropó. Y en efecto, pues logramos ingresar a un oficio en el cual nos contestaron que sí se puede participar en el rubro de educación indígena. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el producto de esta universidad, como bien lo comenta el rector, y quiero mencionar dos cosas que siempre nos dice el rector, si ustedes han escuchado lo que nos dice en todas las conferencias y en las charlas que imparte en esta universidad. Uno, esta universidad es producto de una lucha social, sí, que viene a partir del zapatismo. Y ustedes, pues obviamente no nacían, estaban todavía pues en otros planes, y nosotros, yo apenas era una niña, ¿no?, y algunos ya estaban un poco más grandes, pero ese movimiento zapatista permitió el que la educación superior se ofertara primero en el Estado de México y que hoy sean 25 universidades interculturales en este país. Entonces esta universidad, jóvenes, es producto de un movimiento social, que nosotros hoy, aún un día no tenemos un movimiento social aquí, pero sí hay una lucha y una búsqueda porque ustedes tengan mejores condiciones. Es decir, yo me estoy formando en una universidad intercultural. Yo estoy aprendiendo aquí a hablar la lengua y a recuperar la cultura de mi pueblo, de donde yo vengo, de mis orígenes. Entonces quiero ser escuchada, quiero ser escuchado y quiero tener un trabajo digno. Creo que ahora entonces ya podríamos comprender entonces la dimensión de la educación en lo que nos dice el señor rector, porque es importante. La otra parte que siempre dice el rector es que yo iba, no sé si ustedes recuerden que hace siempre este relato y dice, yo soy de Portes Gil. Y entonces él retoma, pero yo no sabía hablar español, y como yo no podía hablar español ni escribirlo, porque pues no quería, y aparte pues si me estaban enseñando a hablar español en español y yo hablaba mazahua, ¿cómo iba a aprender a hablar español? Entonces fue hasta que lo mandaron a un internado donde él aprendió a hablar. Sí, un internado obviamente con características religiosas, que es un poco ahora lo que voy a platicar con ese libro. De eso no hace mucho, ¿no? O sea, les estoy diciendo que pues nuestro rector tendrá aproximadamente 60 años, ¿no? Entonces no tiene mucho ese momento en la historia. Hoy en día, ¿sí?, para nosotros es muy importante leer este libro, La educación para indígenas, las experiencias latinoamericanas del siglo XIX y XX, porque esto nos deja ver primero, pues el método con el que es construido el libro, que es a partir de la historia. Y recuperar la historia de este libro no fue nada sencillo. ¿Por qué? Los mismos autores en las páginas, ¿no?, de todos los capítulos del libro y en la introducción nos dicen que solamente encontraban información en las fuentes oficiales. Entonces, al encontrar información solamente en documentos de la iglesia y en documentos del gobierno, pues eso había un sesgo muy profundo. ¿Cuál era ese sesgo? Pues que entonces nada más conocemos la historia de un lado, ¿no? Y para construir la historia del otro lado, pues ¿qué es lo que tuvieron que hacer los autores y las autoras? Pues empezar a construir el otro diálogo. ¿Y cómo empezaron a construir el otro diálogo? Pues justo interpelando a los indígenas, ¿sí?, y a las comunidades, pues desde donde interpelaron este libro. Para empezar, yo decía, esta no podía ser una empresa individual, ¿no? Es muy compleja, demandaría demasiados años de vida y quizás no se podría culminar. Por eso la intención de hacerlo colectivo, con un grupo de colegas que nos habíamos estado conociendo en distintas reuniones y que pues aceptaron la invitación. Creo que nos da un panorama de muchos de los países que son parte de América Latina, y ahí América Latina creo que es importante decirlo, además de que el libro está pensado desde las preocupaciones que hoy tenemos en el presente de la educación, ¿no?, de una educación plural, de una educación que reconozca las diferencias, que las ponga en el mismo plano. También es cierto que para fortalecer eso tenemos que pensar como latinoamericanos y latinoamericanas. Eso me parece muy importante, ¿no? No lo van a hacer
ni nuestros vecinos del norte, ni los europeos, ni los asiáticos. Lo tenemos que hacer nosotros mismos, identificarnos porque tenemos una historia común, pero también diversa. Y en esa diversidad podemos reconocer nuestros límites y alcances en términos educativos, ¿no? Ya decía la doctora, este libro puede ser la invitación a empezar a comparar también y no pensar, como también lo comentó el licenciado Jorge, en que el ámbito regional que yo trabajo es extraordinario porque solo parece que pasaban las cosas ahí. Cuando vemos en otros lados, vemos lo mismo. ¿Qué vemos de América Latina? Pues que nuestras élites del siglo XIX, ¿no?, querían construir una nación después de independizarse fundamentalmente de España, pero en el caso brasileño de Portugal. ¿Qué querían? Pues una nación uniforme, ¿no? Y veían la diversidad cultural, las distintas culturas, como un lastre, como un problema. Por eso se edificó el sistema educativo de la manera en que se edificó. Y sin embargo, no lograron los propósitos del todo, porque hoy pues, seguimos manteniendo una diversidad, a veces subordinada, a veces cuestionada, pero finalmente existente. Y hoy empieza a haber como un discurso gubernamental y en la sociedad en general de que esa diversidad cultural que se veía como un lastre, hoy se ve como nuestra riqueza como país, porque estamos tratando de construir un país diferente, un país pluricultural, con los mismos derechos para todos y todas, ¿no?, con los mismos respetos a nuestras distintas culturas y con la posibilidad de aprender unos de otros, que lo hemos hecho a lo largo de la historia, pero no lo reconocemos. Ese sería un primer elemento que me parece importante. También es importante, lo decía Jorge, por las escalas de análisis que hay, ¿no? En el caso argentino están representadas las 3 zonas geográficas y socioterritoriales donde hay movimientos o donde hay grupos originarios peleando por su cultura, ¿no? La región del norte, la región del Chaco, colindante con Paraguay y con Brasil, la región de la Pampa y la región de la Patagonia, ¿no?, colindante también en problemáticas con la parte patagónica que le corresponde a Chile. Y en el caso mexicano tenemos estudios, ya se mencionó el de Chiapas, pero también hay uno sobre Oaxaca, que son de las entidades con mayor población indígena habitando en esos lugares, ¿no? También hay un texto sobre la Sierra Norte de Puebla, que es muy interesante por todos los cambios que hubo y los posicionamientos que hubo desde antes de la Revolución, durante la Revolución y después en los gobiernos posrevolucionarios. Y hay también algunos acercamientos, como el de Yucatán a través de sus cartillas, pero también de las cartillas que se implementaron en otros lados de manera bilingüe en los años 40. Y eso me parece muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, también yo destacaría, y esto fue una escaramuza, para no decir una lucha, pero sí una escaramuza institucional, de que los artículos, y lo digo por quienes están aquí, están estudiando justamente lengua y cultura, ¿no?, que los artículos de Brasil estuviesen en portugués y no traducirlos, ¿no? Es decir, que también esa es una cosa que no era un estilo muy propio del colegio. Sí, cuando había habido experiencias de colaboración de colegas brasileños en otros libros, se traducían. Para los lectores que hablamos español, pues es muy bueno, pero no estamos propiciando el diálogo que ellos sí hacen en la historiografía educativa de Brasil, cuando invitan a colaborar a hispanohablantes, nos ponen los textos en nuestro idioma. Entonces, ahí también tendríamos que hacer como ese esfuerzo de paralelismo, ¿no?, y de comunicación en ese sentido, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay cosas que faltan, evidentemente. Nos faltó un capítulo sobre Paraguay, donde prácticamente toda la población es bilingüe, ¿no? Nos faltó quizás
que la parte de Centroamérica se repartiera en los países de los que forma parte Centroamérica, otras regiones del país, de México, y ahí hay un reto, que a ver si alguno de ustedes quisiera retomar en sus trabajos, etcétera, que es que no hay un trabajo sobre el Estado de México, ¿no? Eso creo que es un pendiente. Ojalá el libro estimule para que alguien se anime hay historias ya escritas, pero creo que hace falta todavía mucho por hacer. Y la otra es, creo yo, que lo que a mí me dejó y a la doctora Yamila como una de las enseñanzas al confeccionar este libro fue que hace falta una historia, y lo digo también otra vez pensando en el público que nos acompaña, una historia de la castellanización o de la enseñanza del portugués en el caso de Brasil y de las resistencias lingüísticas que esta historia tuvo. Les recuerdo que si están interesados en esta temática, pueden adquirir el libro Educación para Indígenas, Experiencias Latinoamericanas de los siglos XIX y XX a través de la página de El Colegio Mexiquense www.cmq.edu.mx. Además, les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales para que estén atentos de las actividades que realiza esta institución. Nos vemos en la próxima.